El verano de las artes, cultura y deportes cierra con una gran variedad de eventos. Disfruta de bandas de pueblo, danza, teatro y conciertos en toda la ciudad. La Señora Cumbia, Viuda Negra, No Toquen y muchos artistas más. Celebramos los 45 años de la Declaratoria de Quito como Patrimonio Cultural, con actividades que destacan nuestras tradiciones. Conoce la agenda completa en quitocultura.com y en patrimonio.quito.gov.es. Este verano, Quito renace. Autorización 3242. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Yasuní y Chocó Andino. Corape informa, amigos y amigas que nos siguen a través de esta plataforma digital, Corape Digital TV. Generamos la transmisión desde la Unión General de Trabajadores, en donde hace pocos minutos concluyó la sesión de las centrales sindicales para dar a conocer cuáles serán las próximas acciones a desarrollar en contra del gobierno nacional y contra otros decretos. Recordemos que algunos se encuentran ya en espera que los magistrados analicen, sobre todo en la Corte Constitucional. Para saber qué se ha resuelto, vamos a dialogar y damos la bienvenida a los medios comunitarios, a José Villavicencio, presidente del Frente Unitario de Trabajadores, para que nos comente cuáles han sido las resoluciones. José, bienvenido a Corap. Gracias, buenos días, saludarles a nombre de nuestra central sindical UGT y en calidad de presidente de turno del FUD. Sí, hace pocos minutos hemos acabado la reunión de las 6 organizaciones del FUD, donde obviamente hemos discutido la situación que está viviendo el país y sobre todo los trabajadores y jubilados en los actuales momentos. Como es de conocimiento público, el presidente Lasso presentó el famoso decreto de organización y planificación de las finanzas públicas, donde se plantea la eliminación de los intereses sobre la deuda del 40%, y el día de mañana obviamente hemos sido notificados donde se va a la audiencia, 10 de la mañana la Corte Constitucional, sus jueces van a discutir este decreto, y hemos planteado obviamente hacer acciones. Va a haber un plantón aquí en la ciudad de Quito, en las afueras de la Corte, también hará en Guayaquil, en Azuay, en Loja y en las otras ciudades que los compañeros están planificando, como Santo Domingo, para, si cabe el término, exigir a la Corte que no dé paso a este decreto ley que nosotros consideramos nefasto, que vulnera la autonomía y los derechos de los trabajadores y los pueblos de nuestro país. Así que la primera acción será esta. Esperemos que los 9 jueces hagan respetar el Estado de Derecho y no den paso a este decreto. Hay que recordar también que ustedes, como Frente Unitario de Trabajadores, pusieron un amicus curiae. A esto se han sumado algunos, van más de 10 que ya se han presentado. Saludamos que distintos sectores, incluido el Frente Unitario, han presentado amicus. El amicus dicen que son los amigos de los jueces, donde se busca en derecho poder demostrar la violación que existe en este decreto. Nosotros hemos demostrado de que se está vulnerando la autonomía del IES, porque no puede ser posible que el principal empleador y sobre todo deudor, que es el Estado, con el tema del IES, sea quien plantee eliminar los intereses de una deuda millonaria que este gobierno no ha pagado. Si bien puso en el presupuesto alrededor de 2.200 millones de dólares, que ya estaba auditada sobre el tema de una deuda del 40% que bordean los 3.500 millones de dólares, resulta que a septiembre del 2023 el gobierno solo ha pagado alrededor de 300 millones de dólares. Y así descaradamente plantea eliminar los intereses. Por eso es que también el FU ha resuelto ir a una acción al Ministerio de Finanzas el 4 de octubre para exigirle que pague la deuda, porque por un lado nos dicen no hay recursos para el 40% y no se paga, pero nos dicen no hay o el IES está sufriendo problemas de iliquidez, pero dicen que en el 2023 el IES le compró al Estado ecuatoriano bonos por alrededor de 1.627 millones de dólares. O sea, es inaceptable. Y frente a eso, obviamente, vamos a exigir que se pueda pagar, porque la tarea debe continuar. Rescatar el IES es una tarea de todos los ecuatorianos frente a el secuestro que hizo este gobierno y sus delegados, y frente a las decisiones erradas que están tomando. Una deuda que con el paso de los gobiernos también ha ido aumentando, y en vez de reducirla sigue habiendo estos inconvenientes. ¿Cómo lograr también que el IES, tomando en cuenta que viene un nuevo presidenciable, va a tener 1 año y medio aproximadamente? ¿Se va a lograr tal vez cubrir en algo? Miren, nosotros hemos venido planteando que los Judas han sido los mismos, con diferente discurso y careta. ¿Y por qué decimos esto? Porque los últimos 3 gobiernos han afectado y han atentado con el seguro social.
En el 2015 el correísmo le dio primer golpe a las pensiones jubilares a través de la Ley de Justicia Laboral, eliminando ese 40% que dice la Constitución. Se fueron por encima de la Constitución y a través de una ley dejaron de aportar ese 40%. Y el IES ha perdido alrededor de 9.000 millones de dólares si le sumamos el lucro cesante, solo en el tema de las pensiones jubilares. El expresidente Moreno no entregó la obligación del 40%, únicamente un 28%, afectándole al IES. Y este gobierno, pese a que puso en el presupuesto, solo ha dado 300 millones de dólares. Entonces, los mismos Judas con diferente careta que han buscado mecanismos de las privatizaciones y afectar a los trabajadores jubilados y pensionistas con el discurso que hay que aumentar los años, los aportes y reducir las pensiones. Entonces, creo que esta realidad va a cambiar cuando la Asamblea entienda que debe hacer reformas y aprobar nuevas leyes prioritarias. Aquí la nueva Asamblea no tiene que inventarse el agua tibia. Hay más de 400 y pico de proyectos de ley en la Asamblea. Entonces, deberían ir a analizar cuáles son viables, discutir y aprobar. Y frente a eso está el tema de una nueva ley al Seguro Social, que pasa por cambiar la gobernabilidad del IES para recuperarlo de las mafias, de los corruptos y de los gobiernos de turno. Si es que eso no ocurre, no va a cambiar, porque resulta que 3 personas, el delegado del Estado o del gobierno, el de los empleadores y entre comillas el de los trabajadores, porque se suma a los gobiernos de turno como siempre, no pueden seguir tomando decisiones de una de las instituciones más valiosas. Así que la tarea debe continuar. Apenas se posesione la Asamblea, también tenemos la obligación, los trabajadores, jubilados y pensionistas y el país, de exigir que traten estas leyes que son prioritarias. Pero obviamente eso es una parte. Lo otro pasará porque el Consejo Nacional Electoral, también luego de las elecciones anticipadas, ejecute unas elecciones del nuevo Consejo Directivo del IES que estaba en proceso o que está en proceso. Obviamente ellos han planteado que ahorita lo prioritario son las elecciones en segunda vuelta y obviamente es comprensible, pero no puede quedarse al margen de la elección en este año del nuevo Consejo Directivo del IES. Y tercer aspecto, deben transparentarse las deudas. Y para eso se requiere una auditoría integral en el tema administrativo, en el tema financiero, en el tema económico, de cómo realmente se está manejando el IES. Y deben responder las autoridades, las de antes, como el señor Cordero, el señor Espinosa, el señor González, entre otros, y los actuales, que han reducido los requisitos para repartirse los hospitales. También repartieron las instituciones del IES como si fueran propios de ellos y obviamente siguen habiendo los actos de corrupción. Entonces, no puede seguirse manejando el IES a base de una justicia corrompida, podrida con jueces de bolsillos. Así que la tarea debe continuar y el Frente Unitario y sus organizaciones seguiremos en esa lucha y ese llamado a todo el pueblo ecuatoriano a defenderlo. Hay un tema también que ha mencionado José Villavicencio, es ¿qué va a pasar con el Código Laboral, Código del Trabajo, que quedó pendiente en la asamblea que fue disuelta? Mire, el gobierno y sus comisiones o los gobiernos de turno no entienden que el IES, una gran parte, se sostiene con el tema de la generación de empleo. Si es que se genera empleo en este país, estable, con salarios justos, obviamente también se va a resolver el problema del IES, porque resulta que hoy hay empleo precario, sin seguridad social, se ha incrementado la informalidad, el subdesempleo. El gobierno nos dijo que ha creado 540,000 empleos en sus 2 años de gobierno, pero resulta que afiliados solo asoman alrededor de 210,000 empleos. Entonces, no se está generando el pleno empleo con seguridad social y también se le afecta al IES. Entonces, ojalá la Asamblea entienda eso y discuta y apruebe el Código del Trabajo que ya se aprobó en primera instancia. Entonces, hay prioridades y ojalá los señores asambleístas que se van a posesionar en diciembre, conforme nos han dicho las autoridades, deberán entender que su principal rol es legislar y fiscalizar, pensando en el país, no en favores personales o políticos o económicos. Entonces, esa tarea nos corresponde a las organizaciones sindicales y sociales exigirles. Uno de los logros que dice que el gobierno que ha tenido durante estos 28 meses de gestión señala del salario básico unificado $450. ¿Ustedes consideran que esto puede catalogarse como un logro desde la central sindical? No,
Primero porque hablamos de más de 15 años que no ha habido una política general de sueldos y salarios. Desde el 2006 lo que ha habido es un incremento a una fijación a un porcentaje. Porque este porcentaje o esta fijación solo es al sector privado, al salario básico. Y entonces si revisamos desde el 2006 hasta la actualidad, ese porcentaje no sobrepasa el 18%. No sobrepasa. Entonces, ¿qué pasa si una persona ya ganaba $450? ¿Cuánto le subieron? Ni un solo centavo, porque no ha habido una política general de sueldos y salarios. Otra cosa es que hubiera una política general de sueldos y salarios y todos les subieran los $25. No es a todos. En el sector público están congelados desde el 2011. Y entonces no ha habido una política de ese tipo. Entonces no puede el gobierno decir que ha habido un logro porque los $25, vuelvo y repito, es una fijación a un porcentaje que no sobrepasa el 18%. Revisando el tema de precisamente de los decretos, aparte de de finanzas públicas, ha enviado también uno de gestión de riesgo y desastres, pero dentro de esto existe una cláusula que hace mención a lo que sería la entrega a las camaroneras. Sobre este decreto también hay cuestionamientos, sobre todo de los cangrejeros que no podrían trabajar. Ustedes como centrales sindicales, ¿cómo ven esto? Bueno, nosotros hemos venido planteando de que la Corte no debe dar paso a los decretos que afectan al país o a los sectores de la producción. Y entonces, por eso ese llamado. Creo que en los actuales momentos la única esperanza que tenemos los ecuatorianos es la Corte. Porque no hay asamblea y la Corte Constitucional está en obligación de hacer respetar ese Estado de Derecho, de no dar paso a estos decretos, de pronunciarse con el mismo problema que hay en el Consejo de la Judicatura, que somos llamados a hacer respetar la justicia, pero lamentablemente no existe, y del mismo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. O sea, la única esperanza, si cabe el término, es la Corte Constitucional, porque obviamente la Corte y la Fiscalía en algo han demostrado su trabajo. El resto, lamentablemente, está corrompido, está podrido. Ahora, bueno, menos de 3 meses que va a estar el presidente Guillermo Lasso en lo que resta de funciones. Además de estos 2 plantones que ustedes están convocando, ¿se ha analizado tal vez otras alternativas? Bueno, el PU se ha declarado en reunión permanente y frente a eso iremos discutiendo y analizando y tomando las medidas que sean pertinentes. Porque claramente se ha demostrado que los gobiernos neoliberales los últimos días son los más peligrosos, donde buscan dejar aprobando su proyecto. Y este gobierno que ha sido nefasto para los ecuatorianos, que ni siquiera ha podido garantizar seguridad a los ciudadanos, obviamente no es la excepción. En los últimos meses quiere dejar aprobando su proyecto neoliberal y afectándole a la mayoría del pueblo ecuatoriano. Así que vamos a estar vigilantes, atentos y se harán las acciones que sean necesarias. ¿No se descarta una gran movilización nacional? No descartamos ninguna movilización a nivel nacional. Para eso estamos haciendo estas acciones previas y no descartamos obviamente una acción en todo el país. De forma final, ¿cuál sería el mensaje al pueblo ecuatoriano, a los trabajadores que también siguen esta transmisión y también siguen las acciones que realiza el fútbol? Creo que ese llamado a todos los trabajadores del campo y la ciudad, a todos los ecuatorianos, a estar pendientes, a estar vigilantes. Creo que hoy más que nunca requerimos esa unidad de todos los sectores para no permitir que los gobernantes de turno, a través de los distintos instrumentos de ley, nos sigan afectando derechos. Hay que estar atentos y ese llamado para defender el patrimonio de los ecuatorianos, la institución más importante como es el Seguro Social. Queremos agradecer a José Villavicencio, presidente del Frente Unitario de Trabajadores, con quien hemos dialogado estos minutos acerca de las resoluciones que se han tomado hace pocos minutos, cuando concluyó esta reunión que se hiciera, donde se ha definido que este martes 26 de septiembre estarán en los exteriores de la Corte Constitucional. Esto a propósito que se va a analizar el decreto sobre finanzas públicas. El día 4 de octubre también se realizará otro plantón en los exteriores del Ministerio de Finanzas. Del informe que nosotros les hemos llevado desde aquí, desde la Unión General de Trabajadores del Ecuador. Les recordamos que la información que se genere la encuentra aquí en Corape Digital TV. Le invitamos a seguir compartiendo el contenido y suscribiéndose. Agradecemos a Gandhi Wama, que nos ayuda en la parte técnica. El
verano de las artes, cultura y deportes cierra con una gran variedad de eventos. Disfruta de bandas de pueblo, danza, teatro y conciertos en toda la ciudad. La Señora Cumbia, Viuda Negra, No Toquen y muchos artistas más. Celebramos los 45 años de la Declaratoria de Quito como Patrimonio Cultural, con actividades que destacan nuestras tradiciones. Conoce la agenda completa en quitocultura.com y en patrimonio.quito.gov.es. Este verano, Quito renace. Autorización 3242. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Yasuní y Chocó Andino. El verano de las artes, cultura y deportes cierra con una gran variedad de eventos. Disfruta de bandas de pueblo, danza, teatro y conciertos en toda la ciudad. La Señora Cumbia, Viuda Negra, No Toquen y muchos artistas más. Celebramos los 45 años de la Declaratoria de Quito como Patrimonio Cultural, con actividades que destacan nuestras tradiciones. Conoce la agenda completa en quitocultura.com y en patrimonio.quito.gov.es. Este verano, Quito renace. Autorización 3242. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Yasuní y Chocó Andino.